sobre Romanos, así que si les parece vayan abriendo la Biblia en Romanos capítulo 5, desde el versículo 12. Y tengo una pregunta mientras buscan, y es, ¿cómo puede ser justo que alguien pague por los pecados de otro? ¿Cómo puede ser que la obediencia de uno cuente para muchos? ¿Se hicieron esa pregunta alguna vez? Porque hasta acá Pablo explicó la realidad de la vida y de la muerte de Jesús, el hecho de que la vida y la muerte de Jesús se nos acredita a todos nosotros, a todos los que creemos en Él, de manera que ahora recibimos todos los beneficios por su vida. Eso es lo que aprendimos sobre la justificación por fe. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es que pasa esto? ¿Cómo puede ser justo que Dios nos trate como si hubiéramos vivido la vida de Cristo? ¿Cómo es posible? Bueno, la respuesta a esa pregunta la tenemos acá en el texto, esta mañana. Ya lo leyó Marquí al texto, así que directamente vamos a orar y después nos adentramos a estudiarlo. Amado Padre, Señor nuestro, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este momento, gracias por el privilegio de habernos rescatado, de habernos reconciliado con vos mismo, de habernos adoptado y de habernos introducido en esta familia, y que ahora tenemos una familia, tenemos un pueblo, somos parte de un pueblo con el que podemos adorar juntos. Gracias por eso, Señor, gracias por este anticipo que disfrutamos hoy de lo que va a ser aquel día cuando te cantemos ya sin pecado y ya viéndote glorioso como sos, Señor. Anhelamos eso y disfrutamos de eso, de los anticipos de eso ahora. Por eso te damos gracias. Y te pedimos, Señor, también que prepares nuestros corazones para ahora, este momento en el que vamos a meditar en tu palabra. Sabemos que no depende de nuestras capacidades, sino que la palabra pueda ser aplicada a nuestros corazones y pueda transformarnos. Es algo que hace el Espíritu, así que apelamos a tu Espíritu Santo en nosotros, que aplique esta palabra y que nos transforme para que te demos gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y mi argumento para ustedes, hermanos, mi punto para ustedes es el siguiente. Confíen en que la justificación es legítima y segura, porque así como estamos seguros de que Dios primero puso a Adán como nuestro representante y nos imputó condenación, podemos estar mucho más seguros de que ahora designó a Cristo como un nuevo y mejor representante que nos confiere justicia. Medio largo, pero esa es la manera en que encontré para englobar todo lo que vamos a estar viendo. Se los repito, este es el punto central. Esto es lo que voy a intentar clavar en sus corazones. Confíen en que la justificación por fe es legítima y segura, porque así como estamos seguros de que Dios primero puso a Adán como nuestro representante y nos imputó condenación, podemos estar mucho más seguros de que ahora designó a Cristo como un nuevo y mejor representante que nos confiere justicia. Y para empezar les voy a recordar brevemente el contexto. Pablo le está escribiendo a una iglesia que no conoce, pero que puede ser de mucha ayuda para que el Evangelio se expanda, para que el Evangelio llegue a la parte occidental de Europa. Entonces, por eso les escribe sobre el Evangelio que él predica. Por eso es que esta carta se trata sobre el Evangelio. Y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, él explicó el Evangelio, y a partir de ahora, del capítulo 5, va a comenzar una sección que llega hasta el capítulo 4, que trata sobre la seguridad que viene de la justificación. En la primera parte de este capítulo que nosotros ya vimos, Pablo habló sobre beneficios que vienen de la justificación, porque al conocer esos beneficios nos va a traer seguridad, y ahora también nos va a dar seguridad, pero lo va a hacer de otra manera, porque nos va a mostrar por qué la justificación por fe es algo seguro, por qué es algo legítimo, por qué es algo justo.
Y la respuesta corta es porque Dios designó a Cristo como nuestro representante. ¿Mm? Por eso la justificación por fe es legítima y es segura. Porque así como antes estábamos bajo la representación de Adán, ahora estamos bajo la representación de Cristo. ¿Mm? Y así como por la representación de Adán éramos declarados culpables, ahora por la representación de Cristo somos declarados justos. Ese es el tema central de este párrafo. Y vamos a verlo en dos puntos, en dos grandes puntos. Número 1, Adán, nuestro primer representante, versículos 12 al 14. Y número 2, Cristo, nuestro representante mejor, versículos 15 al 21. Comencemos con nuestro primer punto. Adán, nuestro primer representante. Y ya entrando en el texto, noten en el versículo 12, comienza diciendo, por tanto. Por tanto es un conector que enlaza una causa con su resultado. Es decir, es como si estuviera diciendo a causa de esto. Ahora la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, bueno, ¿a causa de qué? ¿A causa de qué? Y teniendo en cuenta el párrafo anterior, yo respondería a causa de nuestra unión con Jesucristo. Porque de eso es de lo que venía hablando. Noten cuánto se menciona nuestra conexión con Cristo en el párrafo anterior. En el versículo 1 de ahí, del capítulo 5, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 2 dice, por medio de quién, refiriéndose a Jesucristo, hemos obtenido nuestra entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. El versículo 6 dice que Cristo murió por los impíos. Versículo 8 dice, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Después dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Él estuvo hablando de todos los beneficios que se desprenden de la justificación y en todos ellos subrayó que en definitiva estos beneficios de la justificación fluyen de Cristo, vienen de nuestra unión con Cristo. Y es a la luz de esto que el versículo 12 comienza diciendo, por tanto. Pablo dice, debido a que todas las bendiciones de la salvación fluyen hacia vos desde Cristo, necesitas entender esto. Necesitas entender cómo es que Dios puede hacer esto. Cómo Él puede hacerlo. Y que sea legal, y que sea justo, y que sea legítimo. Y la respuesta que nos va a dar es que Dios puede hacerlo porque ahora Cristo es tu representante de la misma manera que había hecho a Adán tu representante. Y si antes Adán era tu representante y recibías las consecuencias de su representación, ahora es mucho más cierto que Jesús es tu representante y que recibís las bendiciones de su representación. Ese es el argumento de Pablo. En el versículo 12, él abre el tema de la representación de Adán sobre nosotros con un enunciado que es denso, que es compacto, que es potente, que tiene mucho para desmenuzar. Miren, versículo 12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Creo que esta es una de las declaraciones más profundas de toda la Biblia sobre el pecado, porque está describiendo cómo el pecado de Adán nos afectó a todos, a toda la humanidad, cómo el pecado de Adán terminó por afectarte a vos y a mí. Y dice 4 cosas. Condensado en este versículo, Pablo dice, hace 4 proposiciones sobre el pecado de Adán. La primera proposición es que el pecado entró al mundo a través de un hombre, a través de Adán. Miren de nuevo la primera parte del versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice. Ahora, noten lo que Pablo no está diciendo. Él no dice que el pecado se originó en el hombre. Dice que el pecado en el mundo a través de un hombre. Porque la Escritura enseña que el pecado se originó espontáneamente en el corazón de Satanás. Primera de Juan 3:8 dice, el diablo ha pecado desde el principio. Él es la fuente del pecado. Pablo no dice que el pecado se haya originado en un hombre.
lo que le está diciendo es que el pecado entró al mundo a través de un hombre. Porque Adán fue la puerta por la cual entró el pecado a nuestro mundo. El texto en Génesis lo narra así, dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Y ahí está, en esas breves palabras, él comió. En ese instante el pecado entró en el mundo. ¿Mm? El pecado entró en el mundo a través de un hombre, a través de Adán. La segunda proposición que hace Pablo en este versículo es que la muerte entró en el mundo también por el pecado de Adán. Vean de nuevo el versículo 12, dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. La muerte entró en el mundo debido al pecado de Adán. La muerte entró en el mundo por el pecado de Adán. ¿Vieron ustedes El Rey León? ¿Vieron que la canción al principio del Rey León se llama El ciclo de la vida y habla del ciclo sin fin? Bueno, esa es en general la manera en que el mundo piensa sobre la muerte, como algo natural, algo que es parte intrínseca de la vida, como algo inherente, algo natural de la humanidad. Así es como generalmente se piensa sobre la muerte. Pero la verdad bíblica es que la muerte es ajena a la humanidad tal como Dios la creó originalmente. La muerte vino como un juicio de Dios sobre el pecado de Adán. Porque Dios advirtió a Adán y a Eva sobre que si de su desobediencia iba a traer muerte. En Génesis 2, 16 y 17 dice: y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Entonces, la muerte entró en el mundo a través del pecado de Adán. ¿Pero de qué manera? ¿O qué tipo de muerte? Bueno, la palabra muerte en la Biblia se usa en 3 sentidos distintos, al menos, y los 3 son igualmente el resultado del pecado de Adán, como juicio sobre el pecado de Adán. En primer lugar está la muerte física. El día que Adán pecó, Dios le dijo que ellos iban a morir físicamente. Génesis 3:19 dice: mientras Dios estaba pronunciando su juicio, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios dice que Adán eventualmente iba a morir físicamente, y eso fue juicio por su pecado. Y su muerte está registrada para nosotros en Génesis 5:5, que dice: y el total de los días que Adán vivió fueron de 930 años y murió. Murió. La muerte entró al mundo a través del pecado de Adán. Pero Adán y Eva no murieron físicamente el día que comieron. De hecho, como acabamos de ver, Adán vivió muchísimos años después de ese día. Entonces, ¿en qué sentido ellos murieron ese día, como Dios dijo? Porque Dios dijo: el día que de él comas, ciertamente morirás. Bueno, eso nos lleva al segundo sentido que tenemos de la palabra muerte en la Biblia, que es la muerte espiritual. La muerte espiritual es estar separado de Dios. Y eso comenzó inmediatamente desde el primer pecado humano. Génesis 3:8 dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Ellos se escondieron. Desde el instante en que pecaron, fueron separados del Señor. Y lo más triste es que la alienación es en ambos sentidos, porque después, te recordarán, Dios los expulsó del huerto, los expulsó del jardín. Muerte espiritual, separación de Dios. Y hay un tercer tipo de muerte en las Escrituras, que la Biblia llama la muerte segunda, que se describe en Apocalipsis 20, 14 y 15. Jesucristo está sentado en el trono y leemos esto: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Así que la muerte segunda es la muerte eterna, el sufrimiento eterno en el lago de fuego. Y eso entró en el mundo por el pecado de Adán. La muerte física, espiritual, eterna, entró al mundo a través del pecado de Adán. Eso es lo que está diciendo Pablo. La tercera proposición es que la muerte se extendió a todos los hombres debido al pecado de Adán. Vean de nuevo el versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres.
Así también, dice, la muerte entró en el mundo a través del pecado de Adán, entonces así también, es decir, de la misma manera, a través del pecado de Adán, la muerte se extendió a todos los hombres. La expresión griega traducida de una manera más literal sería algo como la muerte atravesó a todos los hombres. Pueden imaginárselo como una enfermedad que se extiende a través de todos los seres humanos, una pandemia. La muerte se extendió a todos los que Adán representaba, a todos sus descendientes, que en otras palabras es a todo ser humano. Y vino en esos mismos tres sentidos que nosotros mencionamos. En el sentido físico, en el sentido de la muerte espiritual y la muerte segunda. Porque si nosotros siguiéramos leyendo Génesis, veríamos eso muy claramente. La primera muerte física vino cuando Caín mató a Abel. Y después la muerte se extendió a todos los descendientes de Adán. Y creo que el autor de Génesis subraya esto, marca este punto. Porque en el capítulo 5, versículo 5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Pero después el versículo 8 dice: Set vivió 912 años y murió. Y el versículo 11 dice: Enos vivió 905 años y murió. Y el versículo 14 dice: Cainán vivió 910 años y murió. Y así, Mahalael vivió 895 años y murió. Jared vivió 962 años y murió. Matusalén vivió 969 años y murió. Lamec vivió 777 años y murió. Lo va marcando. La muerte se extendió a todos los hombres. Pablo en 1 Corintios 15, 22 dice: en Adán todos mueren. Todos mueren en Adán. La razón detrás de cada velorio al que fuiste, la razón detrás de cada flor que se seca en el cementerio, la razón por la cual hay seres queridos que ya no tenés con vos, es porque Dios emitió un juicio sobre la muerte, sobre el pecado de Adán, que es la muerte que se extendió a todos los hombres. Pero no solo la muerte física se extendió a todos los hombres, la muerte espiritual también se extendió a todos los hombres. Efesios 2 habla de que todos en principio estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en el capítulo 4, versículo 18 dice: entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. Eso es muerte espiritual. ¿Sí? Eso es ahora cada persona que no está en Cristo. Muertos espirituales. Están muertos para Dios. No conocen a Dios. Están separados de Dios tal como Adán lo estuvo en el momento exacto en el que pecó y se escondió y fue excluido del huerto. De la misma manera también se extendió la muerte segunda. De nuevo, Apocalipsis 20:15 dice: todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Así que la muerte eterna también se extendió a todos los hombres. La muerte en toda la amplitud de su sentido, se extendió a todos los hombres. Está diciendo Pablo. Y la cuarta proposición del versículo 12 es que Dios acreditó la culpa del pecado de Adán a todos los hombres. Porque que Adán haya muerto como juicio por su propio pecado tiene lógica, tiene sentido. Pero ¿por qué la muerte se extendió a todos los hombres? Nos podemos preguntar, ¿no? ¿Por qué la muerte se extendió a todos los hombres? Bueno, esta es la razón, porque todos fuimos declarados culpables por el pecado de Adán. Miren de nuevo. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Qué quiere decir con esto de todos pecaron? Pablo de alguna manera está marcando una conexión entre nosotros y Adán y su pecado. ¿Cuál es esa conexión? Bueno, acá es donde aparece el tema de la representación. Y es que nosotros, además de haber heredado una naturaleza caída de Adán, también cargamos con la culpa personal por su pecado. Somos culpables porque Adán pecó. ¿Por qué? Porque Dios había designado a Adán como nuestro representante, como el representante de la humanidad. Los teólogos usan el término cabeza federal o jefatura representativa, pero en definitiva hablan de lo mismo, que Adán fue designado por Dios como representante de toda la humanidad. Así que en este caso, todos pecaron, en este contexto significa todos pecamos en Adán.
Porque Dios había designado a Adán como para que él actuara como nuestro representante. Si se quiere, para poner un ejemplo, es como pertenecer a un gobierno, el gobierno de tu país que te representa. Nosotros los ciudadanos no tenemos parte en las decisiones que toma nuestro gobierno, pero sí que los ciudadanos padecemos o gozamos de los errores y de los aciertos de nuestro gobierno. Bueno, así pasa con la representación. Todos pecamos en Adán porque Dios lo había designado para que sea nuestro representante. Y esto no niega que todos hayan pecado por su propia cuenta también. Ciertamente Pablo ya habló de esto. Desde el capítulo 1, 18 nos dejó claro eso. En el capítulo 3 él terminó diciendo, por cuanto todos pecaron, eso no se niega. Pero ahora Pablo está hablando de otra cosa. Ahora Pablo está diciendo, además de eso, todos pecamos en Adán. Entonces, en este versículo, en esta oración, Pablo dijo que el pecado entró en el mundo por Adán, que la muerte entró por medio del pecado de Adán y que después se extendió a todos los hombres porque a todos se nos acreditó la culpa de Adán. Porque Adán era nuestro representante oficial, porque Dios designó a Adán como representante de la humanidad, como la cabeza federal de la humanidad. Porque Adán actuó por nosotros, en nuestras representaciones. Por eso es que nosotros recibimos las consecuencias del pecado personal de Adán. Y capaz que esto suena controversial. Bueno, Pablo sabía que quizá podía sonar controversial, entonces él se anticipa y ahora hace un paréntesis. Hace un paréntesis a lo que él estaba diciendo para explicar y para defender mejor este punto. Porque en este texto es como si Pablo se interrumpiera a sí mismo. Él empieza un argumento en el versículo 12, pero no lo termina. Lo va a retomar recién en el versículo 18. Él empieza la idea, pero cuando se da cuenta de que lo que dijo, porque él le dictaba, alguien escribía, entonces cuando se da cuenta que lo que dijo podía llegar a ser polémico, en vez de cerrar la idea, hace un paréntesis para explicarlo mejor, para explicar mejor lo que acaba de decir. Porque él dijo que todos los hombres pecaron a través de Adán, y eso es controversial. Así que en los versículos 13 al 14 hace un paréntesis para defender, para demostrar esa afirmación. Y su punto, la explicación que él va a dar para defender esto, es que si todas las personas que vivieron entre Adán y Moisés murieron, no teniendo una ley explícita para desobedecer, entonces tuvieron que morir por el pecado de Adán. Esa es la explicación que él les da, ese es su punto. Miren, versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. La lógica es esta. Antes de Moisés, antes de que la humanidad tenga la ley explícita de Dios para romper, la muerte reinó igual, porque salvo Enoc, todos murieron. Esto no significa que no tener la ley explícita los exima de pecado, porque nosotros ya vimos antes en esta carta también que Dios puso la ley en los corazones, que Él se hizo conocido a través de la creación, que no hay excusa, pero sí que Pablo insinúa una culpa mayor por transgredir una ley explícita, la ley explícita de Dios. Por eso dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. En los años entre Adán y Moisés no había un mandato específico de Dios. No había ningún mandato verbal, no había ningún mandato escrito, específico, así como sí tuvo Adán, porque Adán sí tuvo un mandato. El Señor le dijo, no comas de ese árbol, y lo rompió. Y después de Moisés, ya todos tenían los mandamientos escritos de Dios, ya tenían la ley que le dio a Moisés, pero entre Adán y Moisés no hubo ningún mandamiento explícito de Dios para romper. Por eso dice que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. Y sin embargo, y acá está el punto, sin embargo, ellos murieron igual. Pablo está diciendo, aunque no rompieron un mandato explícito de Dios, porque no lo había, todos ellos murieron igual. Y su explicación es, todos ellos murieron porque todos pecaron en Adán, porque Adán era su representante y recibieron las consecuencias del pecado personal de Adán, incluida la muerte. Ahora, el versículo 14 termina de una manera interesante, noten lo que dice. Sin embargo, la muerte
reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Y acá Pablo se va a complicar, se va a meter en otra cosa que va a tener que explicar. Dice que Adán es figura del que había de venir. ¿Quién es? ¿A quién se refiere con el que había de venir? Bueno, obviamente es Cristo, en el versículo 15 lo confirma. Pablo está diciendo que Adán es una figura de Jesucristo, que Adán es un tipo de Jesucristo, lo cual invita a preguntarse, ¿de qué manera? ¿Cuáles son las similitudes que hay entre Adán y Cristo? ¿En qué sentido Adán es un tipo de Cristo? ¿Qué tiene que ver Adán con Cristo? Y la respuesta, según el contexto, es que la conexión que hay entre Adán y Cristo es justamente la representación. La similitud está en que los dos son representantes legales que Dios designó. Los dos son cabeza federal sobre sus descendientes. Adán de toda la humanidad por defecto y Jesucristo de los que creen en él. Porque todos nacemos bajo la representación de Adán, pero Dios designó otro representante, Cristo. Y todos los que creen en él son transferidos a la representación de Cristo. Entonces, en eso se parecen. En eso Adán es una figura de Cristo. La similitud entre Adán y Cristo, que Pablo acaba de señalar, yace en que los dos son representantes. Que Dios designó a los dos como representantes y que acredita los resultados de la obra de cada uno a sus respectivos descendientes. Ahora, Pablo acaba de decir otra cosa que también podía ser controversial. Así que hace un segundo paréntesis, va a ser una segunda explicación, porque Pablo acaba de decir que Adán es una figura de Cristo, y como vimos en efecto, hay un sentido en que se parecen, que tienen similitudes, que ambos son representantes, pero Pablo pensó que eso podría malinterpretarse. Él temía de que se malinterprete y que se entienda que Adán y Cristo son iguales. Así que ahora va a ser un segundo paréntesis en el que va a demostrar que hay similitudes, pero que no son completamente iguales. Que Cristo es superior a Adán. Y acá nosotros entramos a nuestro segundo punto. Ahora Pablo va a hacer un contraste para mostrar que Cristo es un mayor y un mejor Adán. Que Cristo es un representante como Adán, pero que es un representante mejor que Adán. Noten el versículo 15, hay unas palabras muy importantes, le dice mucho más, muy significativas son esas palabras, se repiten en el versículo 17, mucho más. Está contrastando y está mostrando cómo Cristo es mejor que Adán. Es un mejor representante que Adán. Y específicamente va a señalar tres formas en las que Jesús y su obra redentora como nuestro representante superan y son mejores que las de Adán. Primero, Cristo es mejor porque nos trajo gracia en lugar de juicio. La primera de tres. El primero de los tres contrastes que va a marcar. Cristo es mejor porque nos trajo gracia en lugar de juicio. Noten que el versículo 15 empieza con la palabra pero. Para nosotros es una conjunción adversativa normal, pero en el griego original una conjunción adversativa especialmente fuerte, es enfática. Pablo está marcando un contraste fuerte. Él está diciendo, hay similitudes entre Adán y Cristo, pero también hay enormes diferencias. Existe un abismo entre ellos. John Stott dijo esto: Pablo ha llamado a Adán el tipo de Cristo, pero tan pronto como ha hecho la declaración se siente avergonzado por la impropiedad de lo que ha dicho. Sin duda existe una similitud superficial entre ellos, en que cada uno es el único hombre a través de cuya obra un número enorme de personas se han visto afectadas. Ahí está el punto principal de similitud, pero ahí termina la semejanza entre ellos. ¿Cómo el Señor de gloria puede compararse con el hombre de vergüenza, el Salvador con el pecador, el dador de vida con el agente de muerte? Hay un sentido en que se parecen, pero entre los dos hay diferencias abismales también. Entonces Pablo ahora va a marcar esas diferencias, va a marcar ese contraste. Y primero dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Es decir, hay una gran diferencia entre la transgresión de Adán y la dádiva que viene de Cristo. Y sigue diciendo, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más. Y acá vamos a parar antes de seguir, porque acá están estas palabras que son claves para entender
lo que está diciendo Pablo, para que entender el punto del texto. Mucho más. ¿Qué quiere decir Pablo con este mucho más? Bueno, en principio quiere decir que en Cristo los resultados son mucho mayores que los resultados de Adán. Porque allá donde llegaron las consecuencias de la caída, allá donde llegó el juicio por el pecado de Adán, también llega la redención y más. Entonces, en un sentido, es que los resultados de Cristo son mucho más que lo que hizo Adán. Pero también, y principalmente es esto, también quiere decir que el resultado de lo que Cristo hace por nosotros es mucho más cierto que el resultado de lo que es cierto el resultado de las cosas que hizo Adán. Porque en el contexto inmediato, los versículos 9 y 10 de este capítulo, también aparecen las palabras mucho más y se usan en ese mismo sentido. Se usan para traer seguridad, para traer certeza. Recordarán el domingo pasado, nosotros habíamos visto que Pablo tenía el argumento de que si lo mayor era cierto, entonces lo menor tenía que ser mucho más cierto. Y acá también se usa en ese sentido. De alguna manera lo que Pablo está diciendo es, podemos estar aún más seguros de que recibimos los beneficios de lo que Cristo hizo, de lo que estábamos seguros que tenemos las consecuencias de lo que hizo Adán. Si estamos seguros de que recibimos las consecuencias de Adán, entonces podemos estar mucho más seguros de que recibimos las bendiciones por nuestra unión con Cristo. Ese es el punto. Ahora veamos cómo sigue la oración. Porque si por la transgresión de los uno, de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y ahora noten el contraste, porque Adán trajo juicio de Dios, trajo muerte sobre aquellos a quienes representaba, pero Cristo trajo la gracia de Dios, está diciendo. El contraste que hace, el primero de los contrastes es juicio con gracia. Está contrastando el juicio de Dios con la gracia de Dios. En Adán nosotros recibimos el juicio que Él ganó para sí mismo y que nos transfirió a nosotros. En Cristo recibimos la gracia de Dios, completamente inmerecida, no ganada. Gracia, que es la cualidad de Dios que lo mueve a encontrar gozo, deleite en hacernos bien, aunque no lo merezcamos. Eso es la gracia y eso es lo que Cristo nos trajo a través de su representación, la gracia de Dios. Y noten que fue la gracia de Dios el motivo detrás de la siguiente expresión. Ahí, el don. El don vino por la gracia de Dios. Y nos podemos preguntar ahora, ¿qué es ese don o ese regalo, ese don gratuito? ¿Qué es? Bueno, primero, en el versículo 16 se nos dice que ese don, sea lo que sea, resulta de nuestra justificación. Resulta de que somos declarados justos, del hecho de que fuimos declarados justos ante Dios. Pero después, en el versículo 17, finalmente se nos dice cuál es ese don. Y dice que es el don de la justicia. ¿Sí? Entonces, ese don, ese regalo, el don de la justicia, ¿qué es lo que significa? Nos podemos preguntar. Eso es lo que vos recibiste por medio de la gracia de Cristo, el don de la justicia. Ahora, nos podemos preguntar, ¿qué es el don de la justicia? Bueno, el don de la justicia significa que todos los beneficios de la vida de Cristo, significa que los 33 años de perfección, de obediencia, de santidad, de la preciosa vida de Cristo en la tierra, fueron pasadas a tu cuenta, fueron acreditadas a tu cuenta. Se te acreditó la justicia de Cristo a vos. Ese es el don de justicia. Y ahora Dios te trata como si hubieras vivido esa vida de Jesús. El don de justicia significa que Dios te trata como si hubieras ganado lo que no ganaste, como si hubieras ganado lo que Cristo ganó. Cristo lo ganó y es un regalo para vos. Ese es el don de justicia que recibís por la gracia de Dios. Pero noten que ese regalo también viene a ustedes por la gracia de Dios y también por la gracia de un hombre, Jesucristo, dice el texto. No solamente el Padre tiene gracia, Cristo, Jesucristo también está lleno de gracia. Él también está lleno de esa cualidad. Porque Jesús no vino de mala gana, no vino a la tierra quejándose de que tenía que venir y hacer esto y sufrir. No, Él al venir estaba lleno de gracia, estaba lleno de deleite por venir y cumplir lo que el Padre había designado. Él lo hizo voluntariamente, con alegría, con gozo, con deleite, con la mirada puesta en el gozo que tenía delante. Pero todavía no terminamos de leer la oración, leámosla completa. Dice: pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más
la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Y subrayen también esa palabra, abundaron para los muchos. Abundar, tener más que suficiente, tener de sobra. ¿Notan lo que Pablo está diciendo? Él está diciendo que recibimos la gracia sobreabundante, la gracia más que suficiente de Dios. Eso significa que no importa cuál sea tu pecado, porque la gracia de Dios va a ser mayor, porque abunda, alcanza y sobra, hay más que suficiente, hay más gracia de la que puedes gastar. Por muy alto que se eleve tu pecado, la gracia de Dios es mayor. Eso no es excusa para que sigas pecando, pero si venís humildemente en arrepentimiento, la gracia de Dios siempre va a ser mayor que cualquier pecado que traigas. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús. Juan 1:16 dice, pues de su plenitud os he recibido gracia sobre gracia. Dios nos dio gracia y después nos dio más gracia, y más, y se acumuló y se apiló una sobre otra, gracia sobre gracia. Efesios 2:7 habla sobre las abundantes riquezas de su gracia. No solo riquezas, las abundantes riquezas de su gracia. Dios nunca se queda sin gracia. Adán trajo el juicio de Dios sobre aquellos a quienes representaba. Cristo trajo las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Mucho más, mucho mejor. Podemos estar seguros de que en Adán obtuvimos la sentencia de muerte que él ganó, pero podemos estar mucho más seguros de que en Cristo obtenemos lo que él ganó como un regalo gratuito, no ganado. La gracia de Dios, la gracia de Cristo abundan para aquellos a quienes él representa. Cristo es un mejor representante que Adán porque Cristo nos trajo gracia en lugar de juicio. Ahora, en segundo lugar, el segundo contraste que hace Pablo, Cristo es mejor, Cristo supera a Adán porque nos trajo justificación en lugar de condenación. Vean ahí el versículo 16. Dice, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Pablo está diciendo, el don gratuito que vino a través de Cristo no es como la condenación que vino a través de Adán. Y entonces va a marcar un contraste. Vean, primero lo que hizo Adán, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando condenación. La condenación surgió del único pecado de Adán, dice Pablo. Adán era legalmente culpable por romper el mandato de Dios y por lo tanto merecedor de la muerte. Y esta es la parte difícil. Y todos a los que Adán representaba, incluyéndote a vos, incluyéndote a mí, éramos legalmente culpables como él, merecedores de la muerte también como él. Eso es el resultado de lo que hizo Adán. Pero ahora, noten el contraste, lo que hizo Cristo. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Cristo nos trae el don gratuito, el regalo de la declaración de justicia. Noten las palabras que Pablo está usando. Él usa la palabra condenación y usa la palabra justificación, que son opuestos, son intencionales para marcar este contraste. Porque condenación es el veredicto legal de culpable y justificación es el veredicto legal de justo. Adán nos ganó un veredicto de culpabilidad, Cristo nos ganó un veredicto de justicia. En Adán somos culpables ante la ley de Dios, merecedores de la muerte. En Cristo somos justos. Pero ese no es el único contraste que está marcando acá en el versículo 16. Hay otro, porque tienen el único pecado por un lado y tienen los muchos pecados o las muchas transgresiones por el otro. En respuesta al único pecado de Adán, Dios midió exactamente la justicia que ese pecado merecía para Adán y para nosotros. Pero cuando Cristo vino, no vino solamente para encargarse de esa culpa del pecado de Adán, que se nos acreditó a nosotros. Vino para mucho más que eso también. Noten, vino para encargarse de las muchas transgresiones, dice. Las muchas transgresiones. ¿Cuáles son esas muchas transgresiones? Esos son todos los pecados de cada persona que creería en él. Está diciendo que cada pecado que cometiste, que cada pensamiento pecaminoso, cada actitud pecaminosa, cada palabra pecaminosa, cada acto pecaminoso que cometiste en tu vida, hasta este punto, cada pecado que vas a cometer hasta que tengas aliento, hasta tu último aliento en este planeta, cada uno de esos pecados han sido eternamente borrados del registro divino. Es como si nunca los hubieras cometido, ni uno. Por el contrario, estás vestido de la justicia de Cristo. Esto significa que Dios te ve como
si hubieras cometido todos los actos justos, pensado los pensamientos justos, hablado las palabras justas de Jesucristo. ¿Mm? De Jesucristo. Hermano, Dios te ve en y a través de tu representante. Recibiste la recompensa de su justicia, el beneficio de su muerte. Ahora no hay veredicto legal de culpabilidad para nosotros. Adán cometió una transgresión y fue juzgado, resultando en condenación para él y para todos los que estaban en él. Pero Cristo superó una avalancha de pecados para extender el don gratuito de su gracia, resultando en la justificación de todos los que estaban en él. ¿Mm? Hermanos, Cristo es mejor. Cristo supera con creces a Adán, porque nos trajo justificación en nuestros muchos pecados, en lugar de la condenación del único pecado de Adán. Y hay una tercera razón por la que Pablo marca que Cristo es mejor, la superioridad de Cristo sobre Adán. En tercer lugar, Cristo es mejor que Adán porque nos trajo vida en lugar de muerte. Va en el versículo 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Reinó la muerte, y esa es una descripción poderosa de lo que es la vida en este mundo, en este planeta. Porque la muerte reina, la muerte gobierna. Imagínense la muerte como un poderoso déspota que reina, tiene un reinado de terror por sobre todas las personas o por sobre todo ser humano. Martin Lloyd-Jones dijo que el mundo es un lugar de cementerios. La muerte reina. Pero de nuevo, noten el contraste. Versículo 17. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora, noten que Pablo no dice lo que tal vez esperamos que diga. Lo que esperamos que diga seguramente es, bueno, por un lado la muerte reinó en Adán, así que en Cristo, ¿qué? Reina la vida, ¿no? Bueno, pero no dice eso. Dice que en Adán reinó la muerte y en Cristo nosotros reinamos en vida. Esto en parte quiere decir que en Cristo obtenemos vida, vida espiritual, vida eterna, en lugar de muerte, pero esto no es todo lo que quiere decir. También significa que para todos los propósitos prácticos ya no somos más esclavos del reinado del pecado y la muerte, y Satanás y el mundo. Ya no vivimos en la esclavitud al pecado y a la muerte. Reinamos en vida. Eso es lo que significa. Cristo es mejor que Adán, es un mejor representante porque nos trajo vida en lugar de muerte. Y después de estos dos paréntesis explicativos, que puede explicar que Adán es nuestro representante, y después de explicar que Cristo es un representante mejor que Adán, en el versículo 18 Pablo va a cerrar la idea que comenzó en el versículo 12. Pero en realidad la reformula y va a decir lo que va a decir completo. Noten, dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Y después lo resume todo. El medio tuvo que explicar algunas cosas, pero esto es lo que Pablo estaba diciendo desde un principio, o lo que quería decir desde un principio. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así como una transgresión, la de Adán, resultó en la condenación de todos los hombres, hay un acto de justicia que conduce a la justificación. Está diciendo Pablo. Eso era lo que quería decir de un principio. Tuvo que explicar algunas cosas, pero después de explicarlas volvió, lo retomó y ahora lo dijo. Esto es lo que quería decir. Hay un acto de justicia que conduce a la justificación. Así como un acto trajo condenación, un acto de justicia conduce a la justificación. Y ese único acto de justicia que conduce a la justificación es la vida perfecta, impecable, inmaculada, santa, obediente de Jesús, ofrecida como un sacrificio de amor en la cruz. Ese es el acto de justicia al que él se está refiriendo. El único que no caminó por el camino de Adán fue clavado en la cruz para pagar con el juicio, para recibir la ira de Dios por el pecado en tu lugar, en el mío. Y así, donde antes había juicio, condenación y muerte, nos trae gracia, justificación y vida. Hermanos, es de ese único acto de justicia, de ese único hombre, que fluye un río de gracia, de justicia, de vida para nosotros. Ese es el acto de justicia. Finalmente, en los versículos 20 y 21, Pablo cierra
explicando cuál es el lugar de la ley en todo esto, dónde encaja la ley en todo esto. Y el asunto es que la ley básicamente sirve para aumentar las transgresiones, porque mientras la ley más ilumina como un reflector, el pecado se ve mejor y por tanto aumenta más y más. Esto es lo que hace la ley, ya lo vimos antes en esta carta. La ley muestra que pecamos, aumenta el pecado, lo magnifica, lo hace más evidente, más claro. Ahora, a la luz del reinado de la gracia que viene de Cristo, el asunto es, a la luz del Evangelio, mientras más veo el pecado aumentar, porque la ley me lo muestra, más puedo ver cuánto fui perdonado. Más puedo ver el valor de esa vida que fluye del acto de justicia de nuestro representante en la cruz. Desde la lente del Evangelio, a medida que la ley más me va mostrando mi pecado, más puedo ver la gracia, la abundante gracia multiplicándose, extendiéndose. Vean, dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Alguien lo describió como un desierto floreciendo. Primero reinado de muerte, pero de repente aparece un brote verde que crece y después aparece otro y otro y es vida floreciendo, vida. Vida que se multiplica, vida que se extiende, que se expande, que fluye desde la cruz. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor, dice. Me gusta lo que el puritano Thomas Godwin dijo sobre esto. Él escribió, a los ojos de Dios hay solo dos hombres, Adán y Jesucristo, y todos los otros hombres y todos los demás hombres están colgados de sus cinturones. A los ojos de Dios hay solo dos hombres, Adán y Jesucristo, y todos los demás hombres están colgando de sus cinturones. Esto quiere decir que o estás en Cristo o estás en Adán. La aplicación de este texto es concisa. O estás en Adán o estás en Cristo. Adán fue hecho cabeza de la humanidad. Como nuestro representante desobedeció a Dios, hundiéndose no solo a sí mismo, sino hundiéndonos a todos nosotros, a toda la raza humana en el pecado y en su juicio. Todos pecamos en Adán. Pero Jesucristo fue hecho cabeza de una nueva humanidad. Y como nuestro representante obedeció a Dios con su vida, con su muerte, y nos transfiere todos los beneficios de su justicia. Y estas son las únicas dos opciones, no hay más opciones que estas. O estás en Adán y sos representado, sos responsable tanto por el pecado de Adán como por tus muchas transgresiones, y entonces estás justamente condenado, o estás en Cristo, y Él es el responsable por tu pecado, y Él lidió con tu pecado, de hecho, de una vez por todas en la cruz. Entonces, hay solamente dos opciones. Ahora, si estás en Cristo, quiero decirte algo. Si estás en Cristo, todo esto para vos tiene que significar seguridad. Seguridad inquebrantable, porque significa que la justificación es legítima, que es justa, que está garantizada, porque significa que si era cierto que en otro tiempo estabas condenado bajo el juicio que heredaste de tu antiguo representante Adán, ahora es mucho más cierto que estás en un reinado de vida, de sobreabundante gracia que se acumula, y cuanto más conoces tu pecado, más aumenta esa gracia, mayor es, más la podés ver y es más abundante, porque todos esos beneficios fluyen del supremo acto de justicia que fue la vida y muerte del Señor Jesucristo. Entonces puedes estar seguro de que todos los beneficios de la vida y de la muerte de Jesús te fueron acreditadas a vos legítimamente, porque si creíste en Él, entonces Él es tu representante, Él es tu cabeza federal. Entonces alegrate, porque ya no estás más en Adán, ya no tenés que sufrir las consecuencias del pecado de Adán, del pecado personal de Adán. Ahora estás seguro, porque ahora estás en Cristo, ahora Él es tu representante oficial. Y ahora vas a recibir todo el crédito y los beneficios y las bendiciones que Él ganó con su vida, con su justicia. Si estás en Cristo, entonces quisiera llamarte a que medites y busques entender y vivir a la luz de esta gracia sobreabundante que se extiende sobre vos. Que medites y busques entender y vivir a la luz del don gratuito de justicia que recibiste. Porque, hermano, sería muy triste que vivas tu vida cristiana tambaleándote y a los tumbos solo por no entender lo que ya tenés en Cristo. Entonces, mi oración es que ustedes y yo podamos entender y vivir
cada vez más a la realidad de la gracia sobreabundante de Dios, que fluyen de Cristo, que es nuestro representante, nuestra cabeza federal, que es nuestro mejor Adán, y para que pongamos el Evangelio en exhibición en nuestras vidas, para que Él sea glorificado para la alabanza de su gracia. Ahora, si no estás en Cristo, hay algo para decirte también, y es que si no estás en Cristo significa que estás en Adán, porque no hay más opciones que esas dos, porque naciste en Adán. Y si estás en Adán significa que la deuda de Adán es tu deuda, que el fracaso de Adán es tu fracaso. Y no solamente eso, tu deuda también es tu deuda, tu fracaso también es tu fracaso, porque vos también cometiste y vas a cometer una multitud incontable de transgresiones en contra de Dios. Entonces la culpa por el pecado está sobre vos, sos culpable, estás bajo ira, bajo condenación, estás separado de Dios, sos su enemigo, no tenés su favor. Y si murieras en este estado, cuando llegue el día del juicio, vas a tener que pagar por la culpa, por tu pecado, en el sufrimiento eterno, en el lago de fuego, en la alienación total y eterna de Dios, en la muerte segunda que mencionamos. Pero hay buenas noticias para vos. Naciste en Adán, pero si ahora te arrepentís de tus pecados y crees en Jesucristo, en quien Él es, en la obra que Él hizo, que es el Evangelio, vas a cambiar de representante. Si te apartás de tu pecado y pones tu fe en el Evangelio y te comprometes a seguir a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, entonces ya no vas a estar más en Adán. Adán no va a ser más tu representante oficial. Y en lugar de pecado vas a tener justicia, la justicia de Jesucristo. Y en lugar de condenación vas a tener justificación, vas a ser declarado justo ante Dios. Y en lugar de muerte vas a tener vida eterna, porque ya no vas a estar más en Adán, sino que vas a estar en Cristo. Y esas son las bendiciones que fluyen de Él para todos los que son suyos, para todos los que Él representa. Entonces el llamado de la Biblia para vos es este: vení a Cristo. Y mi oración para vos es que si hoy llegaste, esta tarde llegaste acá por esta puerta en Adán, cuando salgas, que vayas estando en Cristo. Vamos a orar.